Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 27 de la historia de Dragon Ball, Una Nueva Vida. Como comenté en el Cap pasado, esta parte no se extenderá mucho, la verdad, teniendo en cuenta que ya casi son 30 Caps y aún no he hecho que Goku vaya a la otra línea de tiempo en donde se desarrollara la mayor parte de la historia. Podría comenzar a ser un poco cansado el hecho que diga tal cosa, lo sé. Sin embargo, como he comentado, no solo deseaba hacer que Goku, por encontrar a Milk pasándola bien hasta cierto punto con otra persona, decidiera solo irse a otra línea de tiempo sin pensar en nada más. No es algo por lo cual me he interesado en lo más mínimo, y más teniendo en cuenta cómo es Goku en la historia original. Por supuesto, he condicionado esto un poco más a fin de que el impacto por encontrar a Milk con otro sujeto sin duda alguna sea algo más importante para él, pero hacerlo justo en ese punto en una nuestra de que solo puede mandar todo al diablo por ella no es mi objetivo. Como he comentado, no tengo pensado que solo piense que va a hacer lo que le dé la gana, que no tiene sus consecuencias, que no está mal. No, esto es algo que me voy a tomar bastante en serio, y justo por eso es que al final se dará una situación en donde se le será dado un ultimátum y no será algo muy bueno para él. Por otro lado, como he comentado, quiero que tanto por el conocimiento que tenga sobre las cosas actúe diferente, y justo por eso intentará cubrir sus pasos lo mejor posible más adelante. Asimismo, no muy diferente a como Milk lo estaba haciendo en esa línea de tiempo, llegue a pensar más en desarrollar la historia dentro de esa misma línea de tiempo, y hasta cierto punto es el por qué es que esta parte. Por eso es que esta parte en donde la pasa bastante bien con otras chicas, y esto mismo siendo una nuestra de que puede continuar su vida sin muchos problemas dentro de esta línea de tiempo, y la falta del todo de la idea de solo irse de esa línea de tiempo, solo pensar en continuar su vida justo como lo estaba haciendo, sabiendo que puede estar bien, pasarla bien. Al fin de cuentas, Milk solo era una mujer, llegó a tener sentimientos fuertes por ella, era importante en su vida, pero al final solo era una mujer. Como saben, he hecho que Goku se uniera con esa otra parte de él, y esto mismo he tomado para que se tome esta parte de que solo era una mujer mucho más en serio, y por esto, sin pensarlo mucho, también se interesaba en vivir su vida y disfrutar, complacer y complacerse a sí mismo al trabajar en esas chicas también como puede hacerlo para el disfrute de ambos, de verdad. Asimismo, lo que se va a dar más adelante sin duda es algo que de alguna forma llevará más en mente el hecho de solo quedarse en esa línea de tiempo, pero tanto por ser algo que no me interesa como por el hecho que tengo la historia más pensada a desarrollar en otra línea de tiempo, tiene que marcharse. Eso sí, la idea, su objetivo para ello, así por lo que se podrá dar, será algo que haga pensar diferente, pensar en lo mismo que he comentado como palabras y nada más, pero no es de esa forma, y por ello antes de marcharse de la línea de tiempo, cosa que no está muy lejos de pasar, se darán algunas cosas. Una pelea como ya he comentado antes, y la misma será bastante intensa. En todo caso, así es cierto que esto ha sido largo, tiene su objetivo por qué estar ahí, y por ello, como he comentado, para el final del FIC va a tener mucha más importancia, así como lo es esa parte del por qué darle importancia al dinero, los propios estudios de Goten, dado a lo que deseo para más adelante, es algo muy necesario no solo a fin de dar una lección a Gohan, sino que también para construir a su propia existencia. Por otro lado, como se dieron cuenta en el Cap pasado, Goku estuvo haciendo algunas cosas, y una de ellas en particular fue a visitar un gimnasio. Tal vez han de imaginar un poco por dónde irán las cosas y más por cómo terminó el Cap pasado, pero esto no será del todo así, al menos por lo pronto. Bueno, espero les guste el Cap, el divino, y si es así pueden dejarme su like, dejarme sus comentarios sobre el Cap. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 31. Un ciudadano ejemplar. Hey, el Saiyajin no tuvo la oportunidad de ir demasiado lejos cuando escuchó a la mujer de talla muy, pero muy grande llamar su atención. Él miró al lugar solo para darse cuenta cómo la mujer obesa se acercaba a él tan rápido como podía hacerlo con los tantos kilos de grasa que tenía almacenada en su cuerpo, y mismo de lo cual aparentemente deseaba deshacerse sabiendo de su presencia en el lugar y de lo mismo que había estado haciendo en ese momento. ¿Eres nuestro entrenador sustituto?, preguntó la mujer a la vez que se detenía enfrente del Saiyajin, quien levantó una ceja curiosa ante lo dicho por la mujer. De todas las cosas que pudo llegar a pensar a fin de darle una razón a la llamada de la mujer, no fue algo en lo cual llegó a pensar, de verdad. Entrenador, se repitió para sí mismo mientras veía a la rechoncha mujer enfrente de él un tanto sudada por su entrenamiento. Ahora que lo recordaba, no vio a ninguna de esas mujeres siendo ayudadas por nadie. ¿Por qué? No tenía la menor idea, y la verdad, no le interesaba demasiado, no eran sus asuntos de ninguna forma posible. Aún así, era de su conocimiento que las mujeres habían estado en el lugar haciendo movimientos al ritmo de la música que había en el lugar, como si con esto podrían llegar a tener un cambio en su físico. La verdad, no era el mejor para decir cómo se podrían hacer las cosas, y esto más en el cómo los terrícolas hacían las mismas, pero era algo bastante curioso. Nos avisaron que nuestro entrenador no ha estado bien desde antes de ayer. Por eso mismo se nos dijo que tendríamos un nuevo entrenador por unos días. ¿Eres tú?, preguntó la mujer curiosamente mientras veía el guapo hombre enfrente de ella, que no solo era atractivo. No, el hombre también era bastante fuerte, podría darse cuenta de ello por lo formado de su cuerpo, de su postura, sus pechos. No, dijo el Saiyajin secamente mientras miraba a la mujer enfrente de él, y sin más, pensó en marcharse de una vez. Sin embargo, la mujer habló nuevamente. Pero podrías entrenarnos, estamos perdiendo nuestras horas.
Además, hemos estado aquí por bastante tiempo intentando bajar de peso. Creo que podrías ayudarnos bastante, dijo la mujer con la mirada puesta en el hombre que por lo que se daba cuenta no quería estar en su presencia, de ninguna de ellas. Era de entender, regularmente a un chico no le gustaba las chicas obesas como ella. De hecho, por eso mismo las chicas se cuidaban tanto, por eso mismo estaban intentando bajar de peso. Su cantidad de pretendientes era de cero e iba a continuar así de no poder bajar de peso, estaban segura de eso. Al menos era su caso, aunque bien podía hablar por todas cuando decía que deseaban bajar de peso. Si quieres más dinero podríamos pagarte más, propuso la mujer a sabiendas que un suplente no iba a cobrar lo mismo por su trabajo. Así que, con el hecho de poder pagarle más al hombre era posible que él mismo decidiera ayudarlas y así podría obtener su entrenamiento, quemar un poco al menos de toda esa grasa acumulada en su cuerpo en unas 2 o más horas a la semana o un poco más según el chico de pelo negro lo deseara a sabiendas que solo iba a estar como suplente por poco tiempo. Sería de bastante ayuda, de verdad. ¿Cómo no podría hacerlo? Tenían que conseguir la ayuda de alguien que supiera cómo poder ocuparse de esto de la forma correcta, de la forma más efectiva posible para poder entrenar. Sin duda alguna, necesitaban que alguien pudiera entrenarlas correctamente para lograr su objetivo. Estaba muy segura de que a las otras chicas también les gustaría tener a alguien que pueda entrenarlas correctamente para tener el tipo de cuerpo que deseaban. ¿Pagarme más?, repitió el Saiyajin con una ceja levantada mientras miraba a la mujer de cabello negro. No estaba muy interesado. No, tenía bastante dinero y en los próximos días solo iba a continuar ganando mucho más dinero, por lo tanto, el dinero que la mujer podía darle era insignificante para él. Sin embargo, era imposible poder negar el hecho que era algo interesante lo que la mujer le había propuesto, no se había esperado tal cosa en lo más mínimo. No, eso era algo que había estado muy lejos de sus pensamientos, de verdad. Por otra parte, no sería algo malo entrenar a las chicas. Era de su conocimiento que las personas de ese planeta deberían de hacer sus propios esfuerzos para protegerlo. Claro, siendo un terrícola que en un puntaje del 1 al 10 tenían un margen de crecimiento en poder de 2 puntos de lo que él contaba como miembro de una raza guerrera, tendría que pasar años y años entrenando. Eso hacía que fuera imposible pensar en la idea que algunos con menos de 5 puntos siendo optimista a sabiendas que tenía un amigo terrícola que se hizo bastante fuerte. Era claro que la posibilidad de que llegara al menos a la mitad de los picos de poder en los cuales él estaba en esos momentos en su estado normal era por demás complicado. Diablos, ni siquiera iban a lograr conseguir llegar tan lejos por más que lo desearan, esto estaba bastante claro. Asimismo, el hecho de ocuparse de entrenarlas en dado caso no iba a ser algo fácil de ninguna forma posible. No, no era de esa forma bajo ningún motivo, al menos mientras pensara dentro de los términos normales. Sin embargo, tenía un artefacto mitad mecánico, mitad mágico en donde podían lograr entrenar bastante en muy poco tiempo. Además, estaban las cualidades con las cuales contaba ese lugar que sin duda alguna podría favorecer bastante a que puedan conseguir este objetivo. Lo sabía. Había estado entrenando en este lugar por mucho tiempo y los resultados que había obtenido así parecían no ser nada sorprendentes dado a la condición física en la cual estaba en ese momento a pesar de sus duros entrenamientos. Era una historia muy diferente con respecto a la realidad más allá de lo visible, de verdad. Por tanto, estaba seguro de que, de entrenar en ese espacio por un día, incluso 2 días completos sin duda podían llegar a conseguir el objetivo que ellas deseaban, pero conseguir el objetivo que pensaba que debían de conseguir, por el cual debían de interesarse sin duda alguna iba a ser algo que les tomara más de un año y no en ese espacio. No, sino más de un año normal entrenando todo ese tiempo dentro de la máquina. Solo así podrían llegar a estar en los picos de poder en los cuales estaba en ese momento y ni siquiera estaba del todo seguro que esto pueda ser posible de entrenar por ese tiempo. De eso no tenía ninguna duda sabiendo que los terrícolas no eran una raza guerrera y desarrollarse en este apartado no se le era algo fácil de ninguna forma posible. El Saiyajin sonrió, dudaba que fuera por lo cual se decidieran, de eso no tenía ninguna duda sabiendo cómo eran los terrícolas de los cuales su hijo sacó una parte y eso lo hacía a alguien bastante patético, una persona que se conformaba con la tranquilidad y esto era muy preocupante cuando ya sabía el tipo de cosas por las cuales habían pasado. Sin duda, no podría considerar a alguien así como a alguien que estaba siendo razonable bajo ningún motivo posible, de verdad. En todo caso, si podría lograr que se decidieran por hacer esto, por ser mejores y entrenar tanto sería algo bastante agradable para este planeta. Estaba seguro de que ellas podrían llegar a tomar mucho interés por el entrenamiento, hacerse muy fuertes y de paso podrían bajar de peso y posiblemente se podrían transformar en unas chicas con un cuerpo como el de esa mujer con la cual estuvo por tanto tiempo. Al menos, por el hecho de estar casado con ella,
pues en lo referente a poder estar con ella como la misma lo deseaba era dudoso. No muy diferente a la cuenta que había sacado hace días, su tiempo con la mujer sumaban unos 5 a 8 años juntos y con suerte. Así que, poder decir que estuvo junto a la mujer, era complicado de decir. Eso sí, podía lograr ser bastante fuerte y llegar a tener un cuerpo igual de agradable para el amén de ser mucho, pero mucho más fuerte de lo que ella lo había llegado a ser. Está bien, dijo el Saiyajin antes de mirar a donde estaban esas mujeres que por lo que conocía deseaban bajar de peso. El Saiyajin caminó hacia donde se encontraban las chicas y las mismas al verlo acercarse se detuvieron y lo siguieron con la mirada hasta que estuvo enfrente de ellas. El Saiyajin miró el aparato que sonaba con una música que por alguna razón le resultaba molesta. Apaguen ese aparato, voy a decirles algo importante, dijo seriamente y las chicas que lo miraron así era cierto que no sabían quién carajos era el sujeto. Por su físico llegaron a pensar que era quien iba a estar trabajando con ellas mientras entrenaban. Por ello, una de las chicas sin dudarlo mucho se acercó y apagó el aparato antes de regresar a su lugar mientras era vista por el Saiyajin y algunas de las otras chicas de talla muy grande. Bien, Goku, Kakaroto. Pueden llamarme como quieran. En todo caso, no es lo más importante, dijo el Saiyajin e hizo silencio por unos segundos mientras era visto por las chicas de diferentes edades, pero todas no estaban demasiado lejos de la edad actual del Saiyajin en cuanto a apariencia por supuesto. Incluso podía jurar que habían más jóvenes, de la edad de su hijo, incluso más jóvenes por unos pocos años. En todo caso, ahora estarán entrenando conmigo. Desde ahora se los digo, los entrenamientos por los cuales pasarán no serán como esa estupidez que habían estado haciendo. Por lo que sé, han estado por mucho tiempo realizando lo mismo y sus resultados no se han visto incluso en sus sueños. Por lo tanto, eso no sirve para nada. Así pues, el entrenamiento que obtendrán desde ahora definitivamente no es uno por cual han pasado antes. Eso sí, les aseguro que máximo en 4 meses estarán listas. Tendrán el cuerpo que desean tener, así como algo más, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras esas chicas que sorprendidas por lo que dijo lo miraban y no era para menos. Le había hecho saber que en solo 4 meses iban a estar lo suficientemente bien para dejar de entrenar si era que eran sus deseos. Por tanto, era de esperar que ante ello pudieran sorprenderse bastante. De hecho, por esto mismo ante lo inesperado, sorpresivo y casi imposible que esto podría llegar a ser una de las chicas casi pensó que escuchó mal y repitió. 4 meses, dijo una de las chicas muy sorprendidas por lo cual había escuchado decir al hombre de peinado extraño en ese momento. Así era cierto que le sonaba poco tiempo, no solo era extraño por el poco tiempo. No, eso era algo que aceptaban sin problemas y con esperanza de que pueda llegar a ser de esa forma. Al fin de cuentas, deseaban ser más delgadas, obtener el cuerpo de sus sueños. Por lo tanto, el tiempo era lo menos por lo cual preocuparse si iban a lograr tener un tipo de cuerpo como el cual deseaban. Es más, la idea de que de la noche a la mañana pudieran tener el cuerpo que deseaban por más raro e inexplicable que pueda llegar a ser sin duda era algo que les gustaría. Bueno, eso podría no pasar y pensar en que eso fuera a darse no era algo que debía de pensar tanto, de verdad. Por supuesto, ese hombre les había hecho saber que ese tiempo era el cual iban a necesitar. Pero creer tanto en eso no era algo que estaban cerca de hacer y por eso mismo esperaban que la respuesta del hombre se le pueda ser dicha en ese momento, de verdad. Ciertamente, sabía que habían entrenamientos más fuertes y si eran más fuertes deberían de tener mejores resultados, pero esas dudas que tenían no solo podían irse por lo poco que era. Por supuesto, sería muy impresionante y agradable que solo en ese tiempo pudieran tenerlo y era algo a lo cual prestarle atención, no hacer preguntas y solo emocionarse bastante amén de esperarse un entrenamiento intenso para que esto pueda llegar a darse. Diablos, llevaban más de 4 meses intentando bajar de peso y eso más parecía un sueño lejano que solo estaba en su mente. Que el hombre le dijera que en 4 meses iban a tener el mejor cuerpo que pudieran tener, definitivamente no era algo que se podía llegar a dejar pasar como si nada. No, simplemente no era posible teniendo en cuenta su propia experiencia y lo que habían hecho esperando que esto pueda llegar a darse. Sin embargo, el problema estaba en que se suponía que solo serían unos días, unas semanas como máximo que tendrían un suplente. Entonces, estaba claro que no podían lograr hacer tal cosa. Sin embargo, el Saiyajin no lo pensaba de esa forma. No, pensaba y sabía que iban a tener mucho, pero mucho tiempo para poder ocuparse de lo que deseaban en este momento. Pensando en eso, su ceño se frunció al saber que Piccolo estaba en la habitación. Claro, no era un problema y menos teniendo en cuenta que en las horas que tenía podía lograr cumplirles a las mujeres sin muchos problemas. Sin embargo, no por eso significaba que no había preguntas, que tendría que alejarse un poco del hombre para poder darle el entrenamiento a las chicas de la mejor forma posible. Bueno, podía buscar una de esas máquinas que tenía Bulma,
estaba seguro de que en ella podía lograr tener el mismo resultado, solo que el tiempo iba a ser mucho más. Al fin de cuentas, no eran iguales a la de él. Al menos no eran igual que las cuales habían modificado con la ayuda de las esferas del dragón. En todo caso, eso iba a hacer que el tiempo sea mucho más sabiendo que no contaban con esta ventaja. Bueno, sabía que esto que deseaba hacer con esas chicas podría ser algo bastante rápido. Al fin de cuentas, solo debería de decirle a Piccolo lo que iba a hacer, no era como que el hombre verde podía decirle algo al respecto. No, eso era algo que el hombre no podía hacer. Sí, ¿algún problema con eso?, preguntó el Saiyajin mientras miraba a la mujer que no muy diferente a las demás, estaba vestida con una camiseta mangas largas de spandex y un pantalón del mismo estilo, ambos en un conjunto de color rojo. Bueno, en realidad, el tiempo me parece bastante bueno. Es más, me gustaría que fuera algo que se dé en mucho menos tiempo del que he escuchado. Sin embargo, no por esto significaba que tengas todo ese tiempo, quiero decir, se supone que solo estarás unos días con nosotras, dijo la mujer de pelo rojo mientras miraba al Saiyajin. Eso podría cambiar, ¿no?, dijo el Saiyajin con una sonrisa a sabiendas que una vez que entraran en la máquina el tiempo iba a pasar muy diferente a como lo era fuera de ella. Lo que entendieron por lo que dijo el Saiyajin era que por los resultados que iban a obtener mediante los entrenamientos que les iba a dar podrían cambiar de entrenador. Estaba bien, no le molestaba si se podía lograr su objetivo. Bien, entonces nos vamos, dijo el Saiyajin, cosa que hizo que las obesas mujeres se confundieran y no era para menos, se supone que estaban en el lugar donde debían de estar para poder entrenar. Sin embargo, el hombre le estaba diciendo que no era así, no, él pretendía llevarlas a otro lugar. ¿Dónde? No tenían la menor idea, pero no estaban dispuestas a solo quedarse con la duda. ¿A dónde vamos?, preguntó una de las chicas curiosamente. La verdad, no tendría problemas en ir con el hombre a algún lugar. No, el hombre era bastante guapo, y hasta el momento como se veía se pronosticaba imposible que pudiera encontrar un chico tan guapo y tan bien formado, tan joven como el hombre lo era. Por lo tanto, estaba claro que no le importaría que el hombre la tomara y la llevara a algún lugar. Sin embargo, estaba dudando eso bastante sabiendo cómo se veía y el poco interés que otros habían demostrado al verla. El hombre no se veía como alguien que estaba detrás de una chica de tallas tan grandes como ella, obesa como ella, como las demás que estaban en el lugar. Por supuesto, no por eso significaba que no podría interesarse por conocer una chica como ella. No, eso era algo que podía hacer y era entendible que preguntara a dónde iba. Al lugar donde entrenaremos. Como ya les he dicho, haré unos buenos cambios y le daré la oportunidad de poder tener el cambio que desesperadamente buscan, pero aquí no podré hacerlo, dijo el Saiyajin tranquilamente y de esta forma hacer que las mismas puedan tener confianza. Y esto, no solo era algo que iba a pasar, aunque por el hecho de conseguir sus objetivos sin duda podrían estar dispuestas a hacer algunas cosas. ¿Y a dónde está este lugar al que vamos exactamente?, preguntó una mujer, si bien tomándose el tiempo que le dijo el hombre para lograr lo que deseaba como algo sin duda muy agradable, no era como que pensaba que fuera lo mejor solo irse con él y ya. No, no era de esta forma bajo ningún motivo posible. El Saiyajin soltó un suspiro, sabía que aún estaba en ese lugar por su propia voluntad, pero realmente se estaba hartando con las preguntas que les estaban haciendo en ese momento. Se supone que ellas deseaban cambiar su cuerpo. No, eso que le había dicho debería de ser lo suficiente para que decidieran confiar en lo que les decía en ese momento. Sin embargo, no lo estaban haciendo y a su vez, estaban haciendo que reconsiderara su buena obra con ellas. ¿Quieren cambiar sí o no?, preguntó el Saiyajin con impaciencia mientras miraba a las terrícolas que, sin pensarlo por un segundo con un asentimiento seguido de un sí, le hicieron saber que estaban interesadas en poder cambiar. Entonces, tendrán un cambio, pero deberían de confiar en mí. Claro, no me conocen, pero que se supone que puedo hacerles, ninguna de ustedes me interesa, dijo el Saiyajin haciendo sentir a las mujeres por un lado, muy malas sabiendas que por su aspecto no era que tenían muchos pretendientes y por otro lado más tranquilas, pero terriblemente mal en el proceso. Sí, pues ya era de su conocimiento que no eran para nada atractivas y así teniendo el conocimiento de esto escucharlo no era agradable y en especial si lo decía un chico tan guapo y atractivo como lo era el chico de pelo negro, con peinado desordenado, no era algo muy agradable de escuchar. Por supuesto, eso era algo que estaba en su mente, pero no dejaba de ser cruel escucharlo. Por suerte, tenían la oportunidad de cambiar eso.
El pelinegro deseaba hacer que esto pueda llegar a darse y el hecho de saber que podrían ser muy diferentes a lo cual lo eran en el momento era algo que por un lado las hizo sentir más interesadas en esto. Bien, todas las que están interesadas en cambiar, tómense de las manos, dijo el Saiyajin sabiendo que no iban a poder hacer lo que tenía en mente en ese lugar y para ello deberían de buscar un lugar mucho más adecuado. ¿Por qué? ¿Qué haremos sujetas de las manos? Preguntó una mujer de cabello morado que no muy diferente a las demás estaba lejos de poder tener un cuerpo saludable. El Saiyajin ignoró a la mujer sintiendo como su paciencia disminuía con tanta rapidez que era impropio de él. ¿Por qué? No tenía la menor idea o al menos el hecho de saber el por qué se daba esto era algo que en ese momento ignoraba casi adrede. Lo que sí no olvidaba era que era alguien relativamente calmado, el hecho que estuviera entrenando por tanto tiempo en su doctrina que involucraba una paz interior bastante alta, solo había hecho que su tranquilidad en las situaciones complicadas continuara siendo bastante calmada, en esta situación que manejaba debería de ser igual de grande. Bueno, tenía que tener en cuenta que se había fusionado con su otra mitad y definitivamente eso era algo que podía influir bastante para que pueda ser de esa forma. Además, estaba trabajando en una técnica muy contraria a la cual ya tenía cierto dominio y quien sabía cuáles aspectos sobre su forma de comportarse podría cambiar. Cierto, siempre eso estaría en sus manos y más teniendo en cuenta que tenía que dominar sus emociones y con ello hacerse dueño de esas doctrinas y usarla al mismo tiempo. Sin embargo, no dejaba de ser cierto que al estar trabajando en una técnica tan diferente podía tener un efecto en él. El Saiyajin dio un suspiro dejando que su impaciencia retrocediera bastante. Lo repetiré de nuevo, si quieren cambiar. Entonces, nos iremos del lugar y lo haremos a mi manera, dijo el Saiyajin cerrando sus ojos al final así en una muestra de su incomodidad ante la situación en ese momento y hasta cierto punto así era. Justamente en ese momento podría estar conociendo la ciudad como había pensado en hacerlo en un inicio, pero en vez de eso estaba en este lugar casi intentando convencer a esas chicas de hacer algo. Las chicas de talla muy grande que eran más de 50, con color de cabello diferente y así mismo cuán largo eran. Se miraron entre sí casi buscando saber cuán decidida estaban en ir con ese hombre a otro lugar y más de una estaba segura en ello sabiendo que estar con un hombre como el pelinegro sin duda le agradaba bastante. Era una pena que ya se le había puesto en aviso de que estaban muy lejos de poder despertar el interés del Saiyajin y justo esto les hizo estar más segura al saber que podría no pasarle nada malo, que el pelinegro no iba a intentar aprovecharse de ellas al llamar poderosamente su atención con sus increíbles cuerpos. Por ello, dejaron de buscar la validación que buscaban o al menos el hecho de saber que se mostraban igual las hizo dejar eso a un lado y miraron al pelinegro por unos pocos segundos antes de recoger sus cosas mientras eran vistas por el pelinegro. Una vez que recogieron sus cosas hicieron lo que el Saiyajin les había pedido y él mismo hizo que fueran rodeadas por una especie de aura que sin duda sorprendió bastante a las chicas que pudieron llegar a preguntar al respecto de haberse quedado más tiempo en el lugar. Sin embargo, solo un segundo después de ser rodeadas por esa especie de aura de color blanco desapareció del lugar y no eso ya que apenas pudieron notar un cambio, sino que se desorientaron y se sintieron un poco mareadas por ello. Aún así, las mujeres miraron el lugar donde estaban en ese momento con un tanto de sorpresa y después, recordaba muy bien que estaban en un lugar pero muy diferente al cual estaban en ese momento y una parte de eso era por el color de las paredes y el propio espacio del lugar. Era muy diferente al cual estaban antes, era tanto así que reconocer el lugar era algo imposible. Y es que, en el lugar donde estaba parecía una especie de cochera y la misma era bastante amplia. Había un espacio en donde se marcaba el lugar de estacionamiento de cada vehículo en caso de ser esto para lo cual se usaba el lugar. Asimismo, una pared de cristal dejaba ver lo que era el jardín o patio del lugar donde estaban en ese momento. Un camino llevaba a la salida a quién sabe dónde, pero era claro que iba a algún lugar, el camino en cierto punto se dividía en dos. ¿Dónde estamos?, preguntó una de las mujeres mientras miraba el lugar que si bien era bastante amplio no llegaba a serlo tanto como lo era el lugar en donde habían estado antes. Eso no es importante ahora, no van a estar aquí por mucho tiempo. Así que, no tiene importancia que se preocupen por esto, dijo el Saiyajin ganándose las miradas de las chicas que intentaban reconocer el lugar en donde estaban y lo mejor que pudieron hacer es darse cuenta de que estaban en una casa en quién sabe dónde y así mismo era bastante grande. Ahora, espérenme aquí, vuelvo enseguida, dijo el Saiyajin antes de desaparecer del lugar como si nunca estuvo en el lugar, como si solo era un tipo de alucinación y por ello confundidas se miraron entre sí sin saber qué pensar y muy sorprendidas al ver al hombre de pelo negro desaparecer. Claro, ya antes lo habían visto desaparecer o al menos hicieron esto junto al hombre lo que bien no fue algo tan sorprendente al casi ser algo que sintieron. Lo referente a poder verlo como lo habían hecho en ese momento,
estaba por mucho más lejos de sus posibilidades, de verdad. Y por lo mismo se habían sorprendido tanto como lo hicieron en ese momento y una de ellas sin entender cómo esto pudo llegar a ser posible, preguntó. ¿Cómo hizo eso? Mirando a una de las mujeres mientras miraba alrededor del lugar intentando descubrir a dónde carajo se había marchado el hombre. Sin embargo, no logro descubrirlo en lo más mínimo. Maldición, Goku. Que no aparezcas de esa forma, ¿acaso no entiendes? Dijo muy molesta Bulma a la vez que le arrojaba un destornillador al hombre de pelo negro que apenas lo esquivó al agacharse y protegió su hermoso cuerpo con desespero a fin de evitar ser golpeado y al escuchar al objeto en algún lugar a la distancia revisó su cuerpo con el fin de saber si lo había esquivado. El hecho de no ver el arma letal en su cuerpo ni sentir dolor, le había dejado claro que estaba bien, que podría continuar viviendo, al menos mientras la mujer molesta no intentara algo más. Como el hombre pensaba que algo como eso podría herirlo cuando su piel era tan fuerte y asimismo, podía hacer que fuera mucho más duro de lo que ya lo era hasta el punto de resistir la explosión de quién sabe cuántas bombas, de un planeta. No tenía la menor idea. Ni siquiera la misma mujer que había creado el radar de las esferas del dragón tenía algo con que hacer que sintiera dolor y así que se tomara en serio cuando decía que no apareciera de esa forma o iba a golpearlo muy fuerte. No dudaba que, por lo mismo era que aún una y otra vez continuaba apareciendo de esa forma. Por otra parte, estaba embarazada por el amor de Dios. Él lo sabía bastante bien, no podía darle sustos de esa forma. Sin embargo, el hombre tan tonto como siempre no entendía nada. Lo siento Bulma, lo olvidé, dijo el Saiyajin y así mismo aumentó la molestia de la mujer. ¿Cómo que lo has olvidado? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Preguntó molesta la mujer mientras miraba al hombre con sus ojos ardiendo en ira y así mismo, aumentando el nerviosismo del hombre. Sabía que no era algo bueno que una mujer embarazada pasara por momentos como este. No, eso era algo que no debería de tener y era muy consciente de esto dado a la tanta información que había logrado almacenar en su cabeza por esos libros. Por otra parte, su nerviosismo también estaba por el hecho de lo que Vegeta podría hacerle si por su culpa le pasaba algo a la criatura que se estaba formando en el vientre de la mujer. Era cierto que por el momento el hombre estaba por mucho muy lejos de poder ser una amenaza para él. Sin embargo, él conocía hasta donde un Saiyajin podía llegar, tentar al príncipe de esa forma, definitivamente no era una buena idea. No lo sé, no tengo la menor idea, dijo el Saiyajin, casi asustado por el arrebato de la mujer de cabello lila. Exacto, es así. Son incontables las veces que te lo he dicho, Goku, dijo la mujer interesada en golpear al hombre, pero aún sabía que sus golpes no iban a tener el mejor efecto en él. Cuanto deseaba ser fuerte para golpear a su olvidadizo amigo de pelo negro muy duramente por su estupidez. Cálmate, Bulma, cálmate, dijo mientras intentaba defenderse con sus brazos al frente mientras miraba a la mujer amenazante enfrente del Saiyajin que se veía tan indefenso como bien podría estarlo cualquier terrícola al ver lo fuerte que era el hombre. Sin embargo, ahora él mismo no daba la apariencia de ser alguien fuerte, más bien parecía alguien incapaz de poder dirigirle la palabra a la mujer enfrente de él. ¿Que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? ¿Sabes lo molesto que es que aparezca detrás de mí, delante de mí, a los lados, en cualquier lugar posible y de pronto me digas: hola Bulma, estoy embarazada por el amor de Dios, no puedo estar recibiendo esos sustos, Goku, dijo la mujer un poco más calmada, pero no porque lo había conseguido en realidad. No realmente se sentía un poco mal y era mejor dejar las cosas así. Bulma respiró profundamente en varias ocasiones así dejando que su molestia, lo mal que se sentía pudiera desaparecer muy poco a poco mientras veía al Saiyajin. Trataré de no hacerlo más, dijo el Saiyajin mientras veía a la mujer tranquilizarse. ¿Y dónde está Vegeta?, preguntó el Saiyajin yéndose un poco por la tangente y más dejarlo pasado a un lado y así contribuir a que su molestia se le pasara. Y vaya que lo logró, la mujer se calmó en el acto al recordar que había estado pasando los días con su amado esposo, con esa oportunidad que le había dado su amigo al utilizar un deseo para poder hacer que la máquina de su esposo, la del hombre tuvieran una dimensión diferente dentro, había utilizado muchos días para estar con el hombre. Dios, se había sentido tan bien mientras él mismo se la follaba por horas. Amaba el hombre, le agradecía a su amigo por haberle dado la oportunidad de poder hacer tal cosa a la vez que descansaba, se relajaba bastante. Con su trabajo, con las personas que había en su casa rara vez podía darse el lujo de entregarse completamente a su esposo mientras él mismo trabajaba en ella como solo él podría hacerlo y cantar para él con alegría y júbilo a la vez que la herramienta de su hombre entraba, salía muy ricamente de su coño mojado y deseoso de continuar sintiéndose de esa forma.
Ella sonrió tontamente por unos segundos mientras recordaba lo que había hecho con su esposo. Está entrenando, dijo estando mucho más tranquila y relajada de lo que lo estuvo antes, y esto fue notado por el Saiyajin, quien si bien no pensó demasiado en el pronto y repentino cambio de la mujer, no, más se concentró en el hecho que no tendría que lamentarse luego por crearle una molestia a la mujer. Oh, ya veo, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras miraba a la mujer de pelo lila, quien lo miró casi tan seria y molesta como antes. ¿Y qué deseas, Goku? No eres de los cuales simplemente apareces ante los viejos conocidos porque sí, dijo la mujer a sabiendas que el hecho que el hombre de pelo negro estuviera en su casa no era por otra cosa que por el hecho que el Saiyajin necesitaba algo de ella. ¿Qué podía ser? Eso era algo que no podía decir de ninguna forma, no, eso era algo que estaba más allá de ella. Sin embargo, había una razón detrás de la visita del hombre y no era algo que pensaba dejar de lado como si nada. ¿Me ofendes, Bulma?, dijo el Saiyajin con una sonrisa en su rostro, sabiendo que, si bien era cierto que no podría hablar muy bien de eso o negarlo, lo cierto era que siempre era algo agradable escuchar y pasar tiempo con la mujer. Era cierto que les daba prioridad a otras cosas, pero apreciaba mucho a la mujer, de verdad. Si como no, eres alguien que regularmente vienes aquí. Estuviste por más de 3 años fuera del planeta y luego de un mes desde que estás en la Tierra, apenas has venido a visitarme. Estoy aquí, ¿no?, dijo el Saiyajin interrumpiendo a la mujer de cabello lila, quien entrecerró los ojos mientras miraba al hombre antes de cruzar sus brazos debajo de sus pechos. Eso no significa que es habitual, eres muy parecido a como tu abuelo Gohan. Un ermitaño a quien no le importa estar años sin ver a sus conocidos. Es el colmo. Has vivido tu vida rodeado de personas, tienes que relacionarte más con las personas, dijo la mujer reprendiendo al hombre, quien sonrió ligeramente. No había estado solo últimamente. No, había estado con bastantes personas en los últimos días y particularmente mujeres. Asimismo, había estado haciendo cosas que regularmente no hacía. Cierto, eso no quitaba del todo lo que su amiga decía en ese momento, pero sí estaba relacionándose con las personas en los últimos días. Ah, sí, ¿eso crees?, preguntó el Saiyajin con una sonrisa de pura prepotencia, en esa sonrisa que rara vez el hombre daba y por lo mismo, esta vez no muy diferente a otras, pudo dar. Eso hizo que la mujer no simplemente se interesara por lo que el hombre podría esconder, sino que también sintiera bastante curiosidad por saber qué era eso. Por lo mismo le preguntó. ¿Qué diferente has hecho? Preguntó con la mirada puesta en el Saiyajin, que no dejó de sonreír de la misma forma. Bueno, he estado haciendo cosas muy diferentes últimamente. Para que sepas, ayer tuve una cita. Al menos eso por el hecho de salir con una chica, dijo el Saiyajin un tanto pensativo en el hecho si debería de llamarlo de esa forma, pues no había finalizado eso como tal. Aún así, estuvo bien desde su punto de vista, fue algo bastante divertido. La mujer de cabello lila se acercó rápidamente y con tanta emoción como podía tenerlo al saber de las andanzas del hombre, se acercó a él muy rápidamente. ¿Y qué pasó?, preguntó con marcada emoción, con sus manos enfrente de ella cerradas en un puño, mirando al hombre con sus ojos abiertos, muy pendiente a lo que tenía que decir el hombre de pelo negro enfrente de ella. Tan cerca estuvo la mujer que el Saiyajin se retiró un poco al sentir que la mujer estaba demasiado cerca para su gusto. Bueno, estuve en un club con una chica bastante hermosa, dijo el Saiyajin mientras recordaba a la mujer con quien salió, esa misma mujer que tenía un buen trasero, muy buenas tetas y había deseado continuar follándosela la noche anterior. ¿Y qué hicieron?, preguntó Bulma con una sonrisa de interés y pura picardía en su rostro. Sabía bastante bien cómo estaba la vida del hombre y no era muy buena. Su esposa lo había dejado, decidió hacer su vida con otro hombre por supuestamente no significar nada para su amigo, a quien justo tenía enfrente de ella. ¿Qué le había pasado a la mujer por la cabeza? Ese hombre que tenía enfrente podría hacer todo lo que un terrícola normal jamás podía pensar en hacer en algún momento. Claro, el hombre no había estado muy interesado en lo que era llevar la vida de un terrícola común, era entendible. Tenía la oportunidad de hacerse tan fuerte como pocos seres en el universo y por ello se había vuelto en lo que bien podría ser casi un protector de toda la vida en su universo. Sí, pues el tonto de Beos no hacía nada para poder protegerlos como se supone que debería de hacerlo, a sabiendas que su vida dependía de cuán bien los seres que habitaban su universo se desarrollaban tanto en términos de poder, como en su vida mortal. No obstante, el sujeto no hacía esto, él pasaba su tiempo durmiendo como si era lo que debería de hacer. Por lo tanto, que el hombre haya tomado eso en sus manos así no eludía su deseo a luchar, su interés por ser más fuerte y así mantenerlos con vida hasta estos días, era una prueba del bien que hacía en el universo. De nuevo, podía entender que pasara tiempo lejos de ella, pero también había pasado por lo mismo y no había pensado en dejar a su esposo. No, eso era algo que no pensaba hacer de ninguna forma, sabiendo que ese hombre podía cuidar de ella,
podría enfrentarse a seres sacados del mismísimo infierno con tal de cuidar de ella y así no tuviera oportunidad. Iba a dar su vida luchando a la vez que buscaba cuidar de su vida y sabiendo que lo dio todo de sí. A pesar de que no lograra vencerlo, iba a estar muy satisfecha con el hecho que su hombre era un guerrero que mientras estuviera en su alcance no iba a dejar que nada le pasara. Sí, esa vez contra Bell se dio cuenta de eso y atesoraba ese momento en su corazón, de verdad. Sea como sea, debía de reconocer que su amigo era un tanto más descuidado que su esposo. En todo caso, no se había interesado en lo más mínimo en poder dejarlo independientemente del tiempo que pasara lejos de ella. No, eso era algo que no pensaba hacer de ninguna forma. Sea como sea, que su amigo pasara un buen momento, que se divirtiera era algo que le interesaba saber, de verdad. Bueno, conversamos un poco, tomamos y bailamos. Eres un mentiroso, no sabes bailar, dijo la mujer interrumpiéndolo y si bien un tanto sorprendida por lo que decía, para nada cerca de poder creer que el hombre haya sido capaz de hacer algo como eso. Sí, pues el hombre jamás en su vida se había interesado por algo como eso, algo que sin duda alguna podía no tener valor siendo una de las cosas que los terrícolas hacían. El hombre solo sabía luchar, entrenar bastante bien. Por supuesto, sabía que recientemente estaba trabajando, aprendiendo cosas y según le contó su hijo, su padre había decidido tomar una propuesta que le hizo Goten a fin de poder ganar más dinero. Por tanto, estaba claro que estaba haciendo cosas diferentes, pero bailar era algo que sin duda estaba muy lejos de lo que pensaba que su amigo se iba a interesar por aprender y hacer alguna vez, al menos eso pensaba, pero la sonrisa del hombre le dejaba dicho que estaba muy equivocada. Es cierto que regularmente resaltó en las peleas, pero no por eso significa que es lo único que puedo aprender. El proceso de aprendizaje no se limita a algo como eso. Además, aprendo muy rápido incluso dentro de los miembros de mi propia raza, dijo el Saiyajin con un marcado orgullo que hizo que la mujer se sorprendiera y no era para menos. Su amigo no era quien regularmente decía cosas como esas remarcando su superioridad con otros. No, eso no era algo que el hombre hacía antes. Por otro lado, ya antes había escuchado algo como eso. Sí, su esposo regularmente decía que los miembros de su raza podrían aprender increíblemente rápido. Asimismo, la capacidad de aprendizaje del Saiyajin puro había sorprendido al maestro Rochi. Claro, teniendo en cuenta que era un extraterrestre con capacidades increíbles a diferencia de él que era un terrícola, era algo a tener en cuenta. Sin embargo, lo cierto era que incluso su esposo aprendía más despacio que su amigo. Eso se había mostrado bastante en los últimos años al utilizar su cabeza para poder aumentar su poder bastante. Su esposo, a pesar de que era de la misma raza, no ha usado tanto su cabeza para poder aumentar tanto su poder como el hombre lo había hecho. Sea como sea, lo rápido que el hombre podría aprender, que estuviera utilizando toda esa capacidad en otras cosas que no fuera para simplemente pelear, era algo que le podía dar la oportunidad de aprender otras cosas bastante rápido. De eso no tenía ninguna duda. Lo recuerdo. ¿Cuándo aprendiste?, preguntó la mujer interesada en saber más de las nuevas habilidades de su viejo amigo. Bueno, eso por el tiempo que se llevaban conociendo, pues de viejo el hombre no tenía nada. Diablos, el hombre se veía más joven que ella. La verdad, teniendo en cuenta que era más grande que el hombre a quien encontró en ese bosque, era de pensar que para entonces tenía que verse mucho mayor que el Saiyajin. Sin embargo, ese no era el asunto. El asunto era que el Saiyajin no estaba envejeciendo en lo más mínimo mientras pasaban los años. El hombre, al igual que su esposo, comenzaría a envejecer una vez alcanzados sus 80 años. Por lo tanto, eso era lo importante. Goku no estaba envejeciendo. Su proceso de envejecimiento se había quedado detenido en el tiempo hace años y tendría bastante tiempo por continuar igual antes que el tiempo comenzará a correr de nuevo para su cuerpo. Para entonces, apenas si tendría algunos mechones del color normal de su cabello, todo habrían pasado a hacerse color blanco como los de su padre. Bueno, no podía cambiar quién era. Esa misma noche, solo fue mirar por algunos minutos a otros, dijo el Saiyajin como si fuera la cosa más normal del mundo. Claro, era su realidad, era quien era y eso era algo que no podía cambiar, era algo que no deseaba cambiar. Sin embargo, era imposible poder decir que eso era algo que iba a dejar indiferente a alguien. No, eso era muy sorprendente para solo dejar indiferente a alguien. Al fin de cuentas, ¿quién iba a creer algo como eso? Bueno, más del 99% de los terrícolas no podían creerlo, pero Bulma sí. Incluso entonces, se le era bastante sorprendente escuchar algo como eso. Diablos, era un genio e incluso entonces no tenía la capacidad de poder aprender tan rápido como lo había hecho el hombre enfrente de ella. No, eso era algo que le era imposible. Muéstrame un poco, dijo interesada en ver los pasos que el hombre había aprendido por lo que sabía, hace unas pocas horas atrás.
El Saiyajin le extendió una mano a la mujer invitando a llevarlo a cabo con ella. Estuvo a punto de negarse dado al hecho que pocas veces hacía esas cosas y sus habilidades para ello deberían estar muy oxidadas. Sin embargo, decidió aceptar y acercándose al Saiyajin quien tan pronto tuvo su mano comenzó su movimiento antes de dejarla libre a la vez que comenzaba el propio. Asimismo, tomando el ritmo del tipo de baile que el hombre estaba realizando en esta oportunidad, se fue soltando y adaptándose mucho más al ritmo, al tipo de baile que estaba realizando en el momento. Ambos, realizando sus movimientos muy pegados, muy juntos rozaron sus cuerpos por algunos minutos y mientras lo hacía, la mujer de cabello lila le fue imposible no recordar esos momentos en el cual había pensado muy seriamente en quedarse con el hombre. Sin embargo, no fue capaz de hacerlo, esa mujer que lo había dejado se quedó con él en ese momento. Ahora, la mujer no estaba cerca. Ahora el hombre estaba solo y continuaba siendo tan guapo y joven como entonces. Sin embargo, estaba comprometida, amaba a su esposo. Claro, eso no evitó que tentada por el baile que estaba haciendo, el roce entre los dos hizo que pensara en ello y se calentara un poco y esto luego de que, el hombre cambiara el tipo de baile a uno más sensual. Eso mismo fue lo responsable que se alejara del hombre y así terminó el baile. Era cierto que podía detenerse, controlarse, pero no deseaba reavivar el alejado deseo y pensamiento que una vez tuvo con el hombre que tenía enfrente de ella así fuera solo unos pocos minutos. Por lo mismo, se alejó. Aún así, fue algo interesante mientras duró. Eso fue genial, Goku, dijo la mujer mientras miraba al hombre un poco nerviosa por el contacto con el hombre de pelo negro quien daba muestra de ignorar el sonrojo que luchaba por mantener bajo control al igual que su nerviosismo. No había pensado que lograrías aprender algo como eso, añadió tranquilamente mientras ponía sus manos en la cintura. Bueno, ya te conté. Pensé en algunas cosas muy diferentes que hacer al estar en la Tierra, fueron mis pensamientos incluso cuando estuve con Whis. Cierto, el Saiyajin le había hablado de ello y había incluido a su esposa en sus pensamientos. Sin embargo, al menos la mujer lo había sacado de ellos hace mucho tiempo, al menos eso era lo que pensaba. Sí, lo sé. Pero esto es, algo muy diferente a lo que podías hacer. No lo digo porque no podías, pero ya sabes. Solo habías estado pensando en conseguir un trabajo y lo conseguiste, dijo la mujer con una ligera sonrisa en su rostro. El Saiyajin rió, lo que la mujer le decía era algo muy cierto, no había estado pensando en aprender algo como eso. Solo había planeado aprender algunas cosas sobre libros y demás cosas terrícolas que en ellos puede encontrarse. Sin embargo, interesarse por eso, por un trabajo era algo que había llevado a esas cosas. De hecho, por lo mismo salió con la mujer de cabello castaño. Había estado pensando sobre lo que se le había dicho el día anterior y así llegó a ese lugar. Así que, participar en cosas de terrícolas le había hecho pasar por cosas que ni siquiera pensaba en hacer en el momento. Por cierto, ¿cómo te está yendo en el trabajo?, preguntó Bulma curiosa. Por lo que sabía era algo sobre peleas, pensar que le estaba yendo mal al hombre era una completa locura, y lo era mucho más teniendo en cuenta que el hombre tenía un aparato modificado mágicamente por el dragón. Así que, era una estupidez en todo el sentido de la palabra, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Viendo una de las sillas que había en el lugar, el Saiyajin decidió sentarse y la mujer de cabello púrpura lo hizo también. No era para menos, de los dos definitivamente era quien más lo necesitaba. Con eso hecho, el Saiyajin le contó a la mujer todo lo que había pasado en su trabajo hasta el momento y particularmente, lo que había pasado el día anterior. Es sorprendente, dijo la mujer sorprendida al saber lo bien que le estaba yendo a su amigo en su trabajo. No, eso era algo que no había pensado de ninguna manera. Claro, era de su conocimiento que, en cosas de peleas, solo su esposo se le podía equiparar al hombre en todo el planeta. Sin embargo, por lo que conocía eso era algo más de carácter actuado. Por lo tanto, que el hombre estuviera haciendo eso también era algo bastante interesante de saber. Claro, eso teniendo en cuenta lo fuerte que era el hombre no era algo que podía ser muy difícil para que le estuviera yendo bien, pero era algo muy diferente hacerlo correctamente en un trabajo donde las personas no luchaban como el hombre regularmente lo hacía. Por lo tanto, era algo interesante. Por otra parte, el hecho de que ya algunas marcas de productos como juguetes y otros productos para el aumento muscular llamaran al hombre era algo que no había pensado. No, eso era algo que tenía muy lejos de sus pensamientos. La verdad, teniendo en cuenta que estaba en la televisión misma que millones de personas alrededor del mundo veían regularmente, era algo que podía llevar a que eso pasara, pero incluso entonces no llego a pensarlo. Es genial, antes no había llegado a pensar por un segundo en que te estuviera yendo tan bien en lo referente a conseguir dinero. Ahora es algo que está llegando a ti muy rápido. Bueno, creo que es algo justo.
Ese tonto de Mr. Satan ha obtenido bastante por haber contado cosas que no hizo, dijo Bulma con un toque de molestia en su voz. La verdad, eso era algo por lo cual no había llegado a molestarse por eso antes, pero el hecho de ser más consciente que su esposo estaba arriesgando su vida en las peleas que llevaba, era algo que había hecho que se molestara con el hombre, más con todo lo que había hecho. De haber sido su amigo quien se echará toda la fama, todo el mérito por salvarlos, no le había importado en lo más mínimo. No, el hombre hacía todo lo posible por ayudar a que estuviera bien, arriesgaba su vida, incluso había muerto por el hecho de protegerlos a todos. Entonces, ¿cómo podía molestarse? Era una estupidez bastante grande, eso lo tenía bastante claro. Diablos, ni su esposo se iba a molestar por eso. Sin embargo, que ese hombre sea quien lo hiciera era algo muy molesto. Sí, ha conseguido mucho en eso. El día de ayer vi un anuncio donde decían que se le daría un premio por haber salvado al planeta y al universo de las manos de Beos, el dios destructor. ¿Qué? Dijo la mujer enormemente sorprendida con lo que había dicho su amigo. Era cierto que el patético hombre incluso se había hecho amigo del dios destructor. Todo eso se había hecho posible por la relación que tenía con el dios y él mismo no le molestaría en lo más mínimo que dijera esas cosas. Bueno, al menos eso era por lo poco importante y cierto que era quien lo había vencido. Sin embargo, era de su conocimiento que la deidad era muy infantil y no estaba demasiado lejos de poner al hombre en su lugar. Aún así, el hecho que el hombre se estaba aprovechando bastante de la confianza que había ganado con ellos, con los dioses estaba haciendo que el hombre ganara bastante dinero. Eso no estaba para nada bien, eso era algo de lo cual estaba muy segura. De nuevo, teniendo en cuenta la poca importancia que ella, su esposo, el hombre que tenía enfrente, la deidad, su asistente les daban a tales cosas, la oportunidad de decir todas esas cosas estaba ahí, pero se estaba pasando bastante con las cosas que decía y no pensaba dar muestra de detenerse por un segundo. Sí, el hombre se estaba haciendo de una inmensa fortuna y del amor, confianza, respeto, admiración de las personas sin haber hecho nada para poder merecerlo. Sí, de hecho, ayer, había estado en una reunión con mi jefe y pasó eso por la televisión en su oficina. Fue molesto para mí, antes no me había importado. Ya sabes, era más interesante para mí tener una buena pelea, disfrutar de ella, hacerme más fuerte. Por lo mismo en los últimos años no he estado en el planeta. Sin embargo, eso no quita el hecho que el hombre con sus acciones a su forma tal vez inofensiva de ver las cosas, no deja de ser cierto que la confianza de las personas está siendo puestas en él y a sí mismo. Ponen sus esfuerzos en retribuirle sus esfuerzos de alguna forma. ¿Quién sabe cuánto daño hace a otras personas al aceptar el dinero de esas personas? Si tal vez, considerando la cantidad de personas que hay en el mundo tomara una muy pequeña parte de ese dinero, no sería nada. Pero es una constante que no simplemente se puede echar a un lado sin más, dijo el Saiyajin antes de hacer silencio por unos segundos y rió ligeramente. Incluso Milk me regañaba todo el tiempo por este hecho, no me había interesado en lo más mínimo por llevar dinero a la casa. Es posible que eso haya sido una de las razones por la cual me dejo, añadió el Saiyajin con una sonrisa en su rostro. Era algo muy posible, eso era algo que tenía bastante claro. Sin embargo, no podía decirlo a ciencia cierta y menos luego de haberse encontrado con la mujer en ese momento. Fue en un momento muy desagradable, de verdad. Apenas si se había contenido para no matar al desgraciado hombre que se había atrevido a tocar a su esposa. Sí, a pesar de que estuvo dentro de su conciencia y su cuerpo había estado siendo usado por una entidad muy diferente a él, lograba apoderarse de su cuerpo en algún momento, particularmente donde estaba enojado. Y en ese momento lo estaba, en ese momento con todas y las pocas ganas que tenía el otro sujeto en golpear al hombre lo golpeó muy fuerte. El hecho que ni siquiera su otra mitad estuviera consciente del golpe que había acertado en el hombre no era más que una prueba de lo fuerte que había golpeado al desgraciado. En todo caso, la mujer no se veía tan decidida con el hecho de dejarlo. No, había sentido todo considerablemente extraño. Diablos. Recordaba que incluso la mujer se había excitado bastante al verlo. Eso no era algo que simplemente podía pasar y punto si no se deseaba estar con alguien. Bueno, ya era de su conocimiento que la mujer lo había querido realmente por mucho tiempo. El hecho que no se sintiera igual como antes por lo desatendida que la había dejado era algo de entender y se sentía un poco culpable por eso. Realmente quería a la mujer y por lo mismo le había afectado tanto lo que ese hombre estuvo haciendo con ella, lo que el desgraciado de Zamasu había hecho con ella. Diablos, odiaba el sujeto. Jamás había odiado a alguien tanto en su vida y eso era algo que decir cuando el desgraciado de Majin Buu se atrevió a convertirla en un huevo y así terminar con su vida. Tal vez el hecho que haya utilizado magia para sensibilizar un poco el acto había hecho que lo dejara pasar fácil o simplemente por sentirse culpable por el hecho de no terminar con él cuando estuvo en la tierra.
En todo caso, ni siquiera Majin Buu había logrado conseguir tanto desprecio de su parte. La verdad, no podía decir nada al respecto. No, eso era algo bastante estúpido de su parte. No iba a decir que el dinero compraba el amor. No, eso era algo que si bien generaba atracción no era algo que iba en el mismo camino. Por lo tanto, el hecho que la mujer estuviera con el hombre por tanto tiempo sin que él mismo tuviera dinero era algo que dejaba bastante claro que no era el caso. Al menos eso era de pensar teniendo en cuenta que el Saiyajin se había ganado más de 50 millones en el torneo y una parte de eso fue como agradecimiento por haber salvado a todos de las manos de Piccolo. En todo caso, tenía dinero y más teniendo en cuenta que el padre de la mujer tenía una riqueza increíblemente grande amén del hecho que era dueño de una tierra lejana con su poblado y no muy diferente como un rey lo hacía. Cobraba impuestos por la residencia en el lugar. Eso hacía que llegara a sus manos una muy grande cantidad de dinero, por lo tanto, la mujer tenía dinero. Preocuparse por él, decir que por eso la mujer había dejado al Saiyajin no era algo que estaba bien. No era que se estaba poniendo del lado de la mujer y así justificar el hecho que lo dejó, pero su amigo no había trabajado, no estuvo con ellos por años. De hecho, justamente por eso la mujer lo había dejado y había argumentado que el hombre no tenía ningún tipo de sentimientos hacia ella. La verdad, eso era algo un tanto complicado de pensar y más con lo que su esposo le había dicho ese día. Bueno, Goku. No quiero sonar que estoy de su lado, pero su padre tiene bastante dinero. Cierto, no por eso significa que le pertenezca, pero ese dinero inevitablemente terminará siendo de ella. De ese modo no creo que haya sido el por qué decidió hacerlo. El Saiyajin sonrió ligeramente al escuchar a su vieja amiga. La verdad, incluso él mismo lo dudaba, solo lo había dicho en forma de broma. Sí, pues recordaba bien a la mujer y había mirado a sus ojos, y se había dado cuenta que no había sido por eso. De hecho, ella misma se encargó de decirle que era por otra razón. Lo sé, después de todo, de haber sido de esa forma no había estado tanto tiempo conmigo, aún así. El dinero era algo que no había conseguido y por lo mismo conseguí muchos regaños de la mujer, dijo y rió ligeramente por unos segundos. Veo que lo llevas bastante bien, dijo la mujer de cabello lila mientras miraba al hombre quien se levantó de su asiento. Bueno, no es como que tengo que dejar de ser quien soy, se supone que ella deseaba una nueva vida. Entonces, ¿por qué no debería de hacer lo mismo? Bulma sonrió al escuchar tal cosa, había deseado que su amigo no dejara de ser quien era por lo que había pasado con la mujer. Claro, ya se había dado cuenta que las cosas habían mejorado notablemente la pasada vez que vino. Sin embargo, ahora veía que el Saiyajin estaba mucho mejor de lo cual lo estuvo hace días. Eso estaba bien, su amigo podía lograr tener una nueva vida como se lo había dicho antes y la verdad. Lo veía bastante bien, juventud su amigo tenía bastante y habían bastantes chicas en el mundo, una de ellas podía ser quien desee estar con él aún y con todo el tiempo que pase alejado de ella. Al menos era el pensamiento que tenía, de verdad. Oye, Bulma, la mujer salió de sus pensamientos y miró al hombre quien continuó hablando. ¿Tienes otra máquina de entrenamiento por ahí guardada? Preguntó el Saiyajin, cosa que hizo que la mujer levantara una ceja visiblemente confundida por lo que el Saiyajin le estaba preguntando. Y no era para menos, no hace más de un mes que el hombre le había pedido una prestada. Bueno, en verdad se la había dado. Con ello el hombre utilizó las esferas del dragón para poder hacer algo bastante interesante que le había permitido estar por años con su esposo y tener encuentros muy placenteros, muy deliciosos, muy candentes. Claro, no había sido hecha para eso. No, eso era algo que estaba muy lejos de ser de esa forma. Sin embargo, la había utilizado, se lo merecía y la había utilizado con ese fin. Además, había servido como un método de relajación para su esposo y para ella misma. Así que, no había perdido el tiempo en entrar cada que lo deseaba. Es más, posiblemente podía hacerlo una vez que su amigo a quien tenía enfrente la dejara. Por otra parte, ¿por qué le preguntaba por eso? Era de su conocimiento que con lo que había hecho el hombre antes no debería de romperla, de ninguna forma posible, simplemente era algo que debería de ser imposible. Sí, pues al estar dentro de ella estaban dentro de una dimensión diferente que por lo que conocía, era tan amplia como el mismo universo. Por lo tanto, ¿cómo se supone que iba a destruir tal cosa? La verdad, por amplio que pueda ser tenía un límite, eso estaba bastante claro. Sin embargo, el Saiyajin con un poder con el cual podía destruir el universo sin muchos problemas era claro que podría encontrar la forma de destruirlo con sus peleas. Frunció el ceño ante el pensamiento. Era algo posible. Diablos, recordaba que hace años cuando por primera vez el hombre logró acceder al terreno de los dioses, el choque de los puños del Saiyajin y del dios de la destrucción estaban causando daños en el universo.
Incluso recordaba que Viz había hecho saber que habían destruido algunos planetas. Por suerte, luego de su pelea se encargaron de devolver todo a la normalidad y esas personas en esos planetas pudieron continuar su vida sin problemas. ¿No me digas que la rompiste, Goku? Preguntó la mujer un poco exaltada y molesta por lo dicho por su amigo. Era cierto que por lo que conocía podría no estar tan lejos de las posibilidades, pero no creía que fuera algo agradable de saber. No expulso mi poder de forma tan inconsciente para destruirla y así es cierto que muchas veces uso bastante poder entrenando con Gohan y Goten. Sin embargo, no significa que lleguemos tan lejos, dijo el Saiyajin quitando la idea de la cabeza de la mujer. Sin embargo, no por eso hizo que la curiosidad de la mujer se alejara de ella. No, es más, eso hizo que se hiciera mucho más curiosa al respecto y con razón. Si el hombre no había roto la máquina, ¿cuál era la razón para preguntar por otra? No tenía la menor idea y por lo mismo le pregunto al Saiyajin al respecto. ¿Y entonces por qué me pregunta sobre eso? Preguntó Bulma curiosa con la mirada en su amigo de pelo negro. Bueno, verás es que tengo curiosidad por saber algo. Además, me involucré en una situación bastante extraña sin siquiera desearlo, dijo el Saiyajin sin saber cómo explicar muy bien por qué decidió aceptar ayudarlas a resolver ese problema que tenían. La verdad, sabía que pensó en que fueran fuertes, pero un terrícola no era quien iba a lograr ser tan fuerte. Bueno, era una buena persona y ayudarlas no es algo malo de ninguna forma posible. Por otro lado, solo caminó dentro de ese lugar y se detuvo a ver las cosas que como ya había pasado antes llamó la atención de una de ellas y se interesó por algo en específico que pudiera ayudarlas. En todo caso, eso fue lo que había pasado y decirle a la mujer se le era un poco complicado. Sin embargo, iba a tener que hacerlo y así con sus preguntas fue algo que tuvo mucho más claro en ese momento. ¿Y qué es eso exactamente? Por unos segundos el Saiyajin no dijo nada y eso impacientó notablemente a la mujer. Sin embargo, antes de que pudiera decirle algo a la mujer, habló. Es que estaba en un gimnasio, no es que lo necesito, pero mientras andaba por la ciudad, unas chicas en él me pidieron que las ayudara a bajar de peso. Cierto, puedo hacer eso sin la necesidad de la máquina. Sin embargo, es mucho más rápido de esa forma, dijo el Saiyajin, cosa que hizo que la mujer se sorprendiera un poco al respecto. No había pensado que el hombre podía llegar a meterse en una situación como esta, de verdad. No, eso era algo que simplemente estaba lejos de su cabeza. Sin embargo, estaba bien, y por lo mismo le sonrió al hombre pícaramente. El Saiyajin imaginó lo que la mujer de pelo lila podía estar pensando y antes de que la misma pudiera tener más de esos pensamientos en su cabeza, decidió decir algo. No es lo que estás pensando, ¿y qué estoy pensando? Preguntó la mujer bastante curiosa y sonriente mientras miraba al Saiyajin. No, tengo nada pensado con ellas, ni siquiera la conozco. Diablos, solo unos minutos atrás me encontré con ellas. Además, son muy obesas, me he acostumbrado al tipo de cuerpo que tenía Milk. Bueno, no es como que pueda ser de otra forma. Soy un guerrero y es de esperar que tuviera gustos como esos, dijo recordando que todas las chicas que se había follado hasta el momento, si bien no muy definida como lo estaba la mujer, tenía un cuerpo muy parecido, de eso estaba bastante seguro. Lo que el hombre dijo era muy cierto, dudaba que pudiera llegar a interesarse por unas chicas así, con el cuerpo escultural que tenía su ex esposa dudaba que pudiera pensar en acercarse a una bola de cebo, como diría a una de ellas de una forma vulgar y agresiva. En todo caso, el hombre no llegaría a ver en ellas a unas buenas féminas con las cuales estar de una forma sentimental. Sin embargo, no por eso significaba que iban a estar así para siempre. No, eso no era algo que pudiera pasar, iba a ayudarlas a bajar de peso y sabía bastante bien que una vez que convirtieran toda esa grasa en fuerza, en resistencia, no iban a estar así e iban a tener un cuerpo bastante atractivo, así que, era de pensar que Goku pudiera tener esos pensamientos a futuro. Al menos eso se podría pensar, pero era de su conocimiento que era algo complicado. El Saiyajin no era demasiado bueno para las relaciones y dudaba que pudiera acercarse demasiado. Bueno, eso era por su parte, de parte de las chicas era muy diferente. Oh, interesante, siempre he sabido que te metes en situaciones complicadas y no sé cómo lo haces, de verdad, dijo antes de levantarse y caminar con dirección a un armario de esos tantos donde habían diferentes cosas, entre ellos algunos libros. El Saiyajin siguió con la mirada a la mujer quien continuó hablando. Dudo mucho que Vegeta pueda utilizar más con las modificaciones que le hicieron a las cuales están usando en este momento, dijo a la vez que se detenía enfrente del armario y abrió la puerta. Así que puedes quedarte con ella también, dijo la mujer tranquila a la vez que tomaba un pequeño estuche de forma rectangular con sus esquinas redondeadas en las esquinas. Ella se giró hacia el hombre a la vez que abría el estuche.
Tomando una de las cápsulas en él, la lanzó hacia el Saiyajin quien la sujetó. Y de nuevo te lo repito, Goku, trata de venir al menos a contarme sobre cómo te está yendo, no cuando necesites algo de mí. El Saiyajin rió con marcada vergüenza. Ciertamente, solo venía donde la mujer cuando necesitaba algo de ella. Eso no estaba bien y por eso Piccolo también se molestó por su actitud. No, eso era algo muy desagradable, de verdad, y más teniendo en cuenta que la mujer era una vieja conocida de él. Bueno, lo haré. Se me hará considerablemente complicado dado a lo poco que tenemos para hablar. ¿Estás bromeando, cierto? Preguntó la mujer dolida por lo que había dicho el Saiyajin. Antes tenían bastantes cosas de las cuales hablar, ahora tenían mucha más. Al fin de cuentas, el Saiyajin estaba comenzando a hacer cosas diferentes y como buena amiga del mismo no simplemente estaba para escuchar las cosas que había hecho, sino que también ahora podía darle alguno que otro consejo que le iban a servir bastante. De eso no tenía la menor duda. Sabes, todas las cosas de las cuales podríamos hablar, son tantas que dudo mucho que nos alcance el tiempo y más con todas las cosas que estás haciendo, ¿no es así? Dijo la mujer mientras levantaba sus cejas con una sonrisa y su mirada en el hombre. No sé de qué estás hablando, dijo el Saiyajin a la vez que se cruzaba de brazos y así fingía completa ignorancia. Sin embargo, lo cierto era que conocía bastante bien a lo que se estaba refiriendo la mujer. ¿Cómo no podía? Desde hace unos días había estado teniendo bastante sexo con una que otra chica. Diablos, la noche anterior había follado muy ricamente a una y a otras chicas. No sabía si estaban en la casa y dado al hecho que estaba lejos del lugar no podía sentir su ki con lo bajo que era, al menos en lo referente a sentir uno en especial. Sin embargo, estaba claro que se la había follado muy despacio y deliciosamente por bastante tiempo, así que, definitivamente sabía a lo que se estaba refiriendo la mujer, pero no había forma que le dijera algo como eso. Al menos no todavía. Al fin de cuentas, no eran asuntos a tratar con la mujer, al menos no todavía. Sí, lo sé. No sabes, tampoco lo sé. El Saiyajin sonrió a la vez que sacudía la cabeza. Era muy difícil poder engañar o bien, simplemente poder evadir a alguien cuya capacidad intelectual y más en lo referente a aprendizaje si bien posiblemente no sean comparables a la de él. Sin duda alguna una persona que podía seguirle el paso sin muchos problemas. El Saiyajin miró y presionó el botón de la cápsula y lo lanzó a un lado apartado en la habitación mientras era visto por la mujer. ¿Qué haces? Preguntó curiosa. Era de su conocimiento que su amigo solo deseaba ver la máquina. Sin embargo, él ya sabía lo que había dentro de ella. Por lo tanto, que pensara en hacer eso definitivamente no era algo muy inteligente. Bueno, al menos que el Saiyajin pensara que podía engañarlo. Eso no iba a pasar. Era muy agradecida con la oportunidad que le había dado al pedir ese deseo. Por lo tanto, no tenía por qué engañar a su muy buen amigo que con ese deseo la había hecho ser muy feliz. Bueno, al menos eran sus pensamientos. Te dije que deseaba ver algo, dijo el Saiyajin quien se acercaba a la máquina de gravedad que casi por lo alta que era llegaba al techo del lugar de no ser por unas pocas pulgadas y tal vez unos centímetros. Bueno, no era lo importante. El Saiyajin abrió la puerta y se sorprendió un poco ante lo que vio. No era como las otras máquinas que regularmente tenía su mando en el medio. No, esta era muy diferente. Es más, lo era tanto que por eso causó su asombro. No era la primera vez que veía algo como eso. No, la que le había dado Bulma antes era igual. No obstante, ese era el problema, solo era que no se suponía que debería de ser así. Sin embargo, lo era y pronto comprendió el porqué. Cuando pidió el deseo dijo que deseaba que las máquinas de gravedad de Vegeta y de él fueran similares a la habitación del tiempo, solo que en esas no tuvieran el problema del envejecimiento con el paso del tiempo. Había pensado que el dragón simplemente tomaría lo que dijo para poder hacerlo en las dos máquinas de gravedad, la de Vegeta y la propia. Sin embargo, se tomó las cosas demasiado literales al pensar en las máquinas. No hizo demasiada diferencia entre lo que eran las dos a las que se refirió. No, también tomó la demás que por extensión le pertenecían al príncipe Saiyajin. Bulma se acercó a donde estaba su amigo de pelo negro no muy diferente al mismo, se sorprendió al ver la causa del asombro del Saiyajin. No estaba mal, estaba bien. Sin embargo, no había pensado que las demás estuvieran igual. Eso hizo que mirara el estuche. En él habían exactamente 13 máquinas de gravedad de 15 en total que tenía preparada para cuando su esposo rompiera otras de las máquinas. Claro, eso ya no iba a ser posible por lo que había pedido Goku al dragón. Sin embargo, antes las cosas eran muy diferentes a lo que ahora lo eran. Por lo tanto, por eso había creado tantas a fin de no tener que preocuparse por cuando eso se diera. Ahora, todas las que había creado eran iguales o eso era de pensar teniendo en cuenta que había tomado una al azar y se le había dado a Goku.
No estaba mal, pero no había estado esperando tal cosa. Creo que el dragón no se tomó las cosas con el fin de poder cumplir el deseo para dos de las máquinas. No, se tomó las cosas mucho más literales de lo que había pensado. Bulma salió de su pensamiento y miró al hombre con una ceja levantada antes de cambiar su gesto a uno notablemente molesto, y más lo hizo al poner su mano en la cintura, aunque la mujer no estaba molesta de ninguna forma. Es que te tomas las cosas muy a la ligera. Decirle al dragón que hiciera que las máquinas de gravedad que ya te había dado y las de Vegeta tengan esas condiciones sin especificar cuáles en realidad, iba a dar ese resultado. Al fin de cuentas, esas le pertenecen también y se cuentan por una sola independientemente de su número en total, y más al decir la de Vegeta y la mía, dijo con un toque reprobatorio en el hombre. Claro, era de su conocimiento que con lo que había hecho el hombre solucionaba el problema de tener que estar construyendo una máquina nueva cada vez que su esposo la terminara destruyendo. Sin embargo, no por eso dejaba de ser cierto que el Saiyajin de peinado desordenado se tomaba las cosas a la ligera. De nuevo, no era un problema tener todas esas cápsulas con esa condición. No, eso era algo a lo cual podían encontrarle utilidad más adelante, y más teniendo en cuenta que aún era posible que puedan ser rotas por su esposo o su amigo. Sin embargo, era algo innegable que el hecho de no especificar más en el número al pedir el deseo llevó a este resultado. Bueno, no importaba. Sí, tienes razón, dijo el Saiyajin antes de cerrar la puerta, cosa que le hizo pensar a la mujer que el Saiyajin no estaba tomando sus palabras y por ello negó con la cabeza. Estaba complacido con ese hecho, ¿cómo no podría? Podía entrar con todas las chicas dentro y así trabajar con ellas de una vez. Eso era algo bastante bueno considerando que deseaba terminar con ese asunto lo más rápido que se le era posible. El Saiyajin presionó el botón y la máquina se ocultó dentro de la cápsula. Sin más, el Saiyajin decidió marcharse. Ya se había tomado más de 20 minutos y no sabía qué carajos estaban haciendo las chicas en su casa. Claro, no podía decir que iban a hacer algo malo. Sin embargo, definitivamente se había tomado bastante tiempo, y con las tantas preguntas que podrían estar haciéndose al hacerlas desaparecer de ese lugar, al verlo desaparecer era muy posible que pensaran en marcharse. Claro, no le importaba demasiado, podían marcharse si deseaban, pero si empezaban a explorar la casa podía llegar a ser un problema, al menos para poder empezar de una vez con ese asunto, de eso no tenía la menor duda. El Saiyajin tomó y guardó la cápsula antes de mirar a su amiga. Gracias, Bulma. Ya vendré más adelante y conversaremos como quieres, dijo el Saiyajin antes de sonreírle a la mujer, quien asintió. Sin más que hacer, el Saiyajin se marchó. Tan pronto como estuvo en la casa se dio cuenta que, efectivamente como había llegado a pensar, las mujeres habían decidido dar una vuelta. No simplemente estaban esparcidas por su casa, sino que también habían salido fuera. Ponerse al día con las que estaban fuera del lugar donde la había dejado, fue sencillo. Al fin de cuentas, había una gran pared de cristal, o al menos, la división del lugar era de cristal. En todo caso, al ver que había llegado, al verlas fuera le había pedido que entraran, y tan pronto como empezaron a caminar hacia adentro, el Saiyajin, presionando el botón de la cápsula, la lanzó a un lado dejando que la máquina fuera visible. Con eso hecho, el Saiyajin decidió ir en busca de las otras chicas y según las fue encontrando le había dicho que se dirigieran al lugar donde habían estado antes. Asimismo, las chicas le habían preguntado: ¿dónde estabas? No le había contestado de ninguna forma, solo le había dicho que fueran al mismo lugar en donde las había dejado y las mismas se marcharon. No muy diferente a como había llegado a pensar, algunas de las mujeres se habían encontrado con otras de las chicas que había en la casa. Bueno, no era algo muy difícil. Las mismas estaban dentro en su habitación y siendo quien recién había llegado y no podía decir a ciencia cierta a dónde estaban las chicas en el momento. En todo caso, encontró algunas en la habitación donde estaban, conversaban con ellas, ¿de qué exactamente? No podía decirlo. No, pues al irrumpir en el espacio se habían callado. Eso sí, cuando les había dicho a las obesas mujeres que fueran al lugar donde estaban, no pudieron evitar preguntarle: ¿a dónde iban? ¿Qué iban a hacer en ese lugar? Encogiéndose de hombros, el Saiyajin les dijo. No tenía problema con eso y varias de las chicas habían decidido ir con él. Por lo mismo, fueron con las obesas mujeres al lugar. Asimismo, como las chicas de talla muy grande se habían encontrado con las chicas vestidas, se habían encontrado con desnudas. Sí, habían escapado hasta el segundo nivel donde las chicas que se había follado la noche anterior dormían muy felizmente con sonrisas en sus rostros. Por lo mismo, tuvo que responder algunas preguntas a las obesas mujeres que se habían asombrado y alguna de ellas lo hicieron mucho más al ver a algunas las cuales habían encontrado poniendo sus ropas. El Saiyajin solo dijo, son unas amigas, a ninguna le había gustado que la llamara como una amiga. Sin embargo, no podían decir que eran sus novias, sus esposas.
No, eso era algo que no podían hacer de ninguna forma posible. Por lo mismo, sin decir nada tomaron la palabra del hombre y decidieron ir con las chicas de talla muy grande que el Saiyajin había traído hasta sus dominios. Una vez todas reunidas, decidió decirles a todas dónde iban a entrenar. Bien, ahora les diré dónde haremos el entrenamiento y lo haremos dentro de esta máquina, dijo, cosa que hizo que las mujeres se confundieran. Sí, pues el lugar donde estaban era por mucho más amplio que la máquina y por lo mismo, algunas de las chicas rieron de lo que el hombre había dicho antes. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo una chica de cabello blanco amarillento y ojos de color verde. El Saiyajin no le prestó demasiada atención a la mujer, que se notaba bastante incrédula ante lo que había dicho. Bueno, iba a dejar de estar así una vez que entraran al lugar. Como ya le había dicho antes, el tipo de entrenamiento que van a llevar será bastante duro, o sí, será muy duro, dijo una de las chicas en las cuales había trabajado bastante bien antes. El Saiyajin dejó eso a un lado y decidió continuar. Así que, espero que estén preparadas para el entrenamiento. Sí, estoy lista, capitán, dijo otra de las chicas que conocían más de él por lo pasado la noche anterior. Nuevamente el Saiyajin ignoró el comentario de la mujer y se dio la vuelta con dirección a la máquina antes de caminar hacia ella, antes de detenerse para luego abrir la puerta. Con eso hecho, se puso a un lado antes de darse la vuelta. Bien, ahora entren, dijo el Saiyajin tranquilamente mientras miraba a las chicas que, con un poco de duda, entraron a la máquina una detrás de la otra. Tan pronto la primera de ellas estuvo dentro de la máquina y continuó caminando, se dio cuenta de varias cosas importantes. Eso no parecía una máquina como se veía por fuera. No, esto era muy diferente, era como una casa. No, mejor dicho, era una casa y bastante grande, y se dio cuenta mejor de eso cuando entraron más chicas y aún no se llenaba. Bueno, teniendo en cuenta que la casa donde estaban era bastante amplia, que tenía diferentes salones, pasillos, era de pensar que no iba a terminar llenándose por lo pronto, y no estuvo equivocado pensar de esa forma. No, pudo darse cuenta de que al caminar en forma recta por el pasillo por el cual estaba y que la llevó a la parte trasera de la casa donde había una gran puerta abierta que llevaba a lo que era fuera de la casa y salió. Se sorprendió enormemente al ver lo que había en el lugar. Había un lugar amplio y desolado donde a la distancia no solo se veían bastantes árboles, sino que también era visible bastantes montañas. ¿Qué carajos?, se dijo la mujer mientras, no muy diferente a otras que salían fuera, y tenía la oportunidad de ver el mismo páramo desolado en donde se había adentrado en ese momento. ¿Qué lugar es este?, preguntó una mujer bastante impresionada mientras miraba el lugar que tenía enfrente de ellas. Estaba segura de que el lugar donde estaba el hombre, o bien, donde estaban hace unos segundos atrás, estaba rodeados de casas. Sin embargo, esto era muy diferente. No, aquí no había una sola casa además de la cual estaba. Más chicas terminaron saliendo por la gran puerta que llevaba afuera y viendo el lugar que las mantenía asombradas mientras el Saiyajin venía detrás de ellas. Una vez que estuvieron todas afuera, una de las mujeres que ya había visto el lugar bastante sorprendida, lo encaró y preguntó: ¿qué es este lugar? Anteriormente se le podía llamar como habitación del tiempo, pero ahora es una nave. Creo que lo ideal sería llamarlo sala del tiempo. En todo caso, en este lugar se puede pasar un año en solo un día. Entrenaremos exactamente unas 4 o 5 horas, 4 meses exactamente. Al pasar ese tiempo no solo deberían de hacerse bastante fuerte, sino que haber bajado de peso, dijo el Saiyajin con la mirada puesta en la chica que le había preguntado, misma que rió de lo que dijo. Sí, claro, cómo no, ¿acaso quieres verme la cara de estúpida?, dijo antes de hacer silencio por unos segundos. Entrenarlo de 4 meses en solo 4 o 5 horas, ¿estás loco?, dijo con la mirada puesta en el Saiyajin, quien empezó a elevarse en el cielo. Pueden pensar lo que se le dé la gana, pero si van a entrenar, dijo el Saiyajin y dejó de ver a las chicas de peso pesado con el fin de preparar el lugar en donde iban a entrenar. Era de su conocimiento que no tenía que hacer algo como esto. No, simplemente debería de estar abierto como lo era y poder entrenar, pero había pensado en hacer una pista donde iba a correr por un tiempo. ¿Cómo es que puede hacer eso?, se preguntó la mujer mientras miraba al cielo mientras el hombre ascendía con rapidez. Al menos así lo hizo hasta que pensó que estuvo bien y se detuvo. He visto algo así antes, dijo otra bastante sorprendida como todas en el lugar mientras miraba al Saiyajin. Es verdad, dijo otra recordando el momento en el cual lo había visto. Recordaba que el planeta había pasado por situaciones bastante complicadas y algunas personas se habían encargado de protegerlos a todos. Fin. 31.